Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 24 de marzo. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana muy brillante en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, donde estamos como todos los días originando este servicio, esta transmisión que la hacemos con mucho amor para compartir un mensaje de la palabra. Dios te bendiga, Madre. Buenos días en esta hermosa mañana. Saludamos a nuestras hermanas que siempre se conectan con nosotros. Nuestra hermana Yadira Lugo, nuestra hermana Sandra Pizarro, nuestro hermano Arcelio Rodríguez, nuestros hermanos a la distancia, nuestro hermano Eric Soto y su esposa Dora, también mi prima Daisy Rivera y el pastor y primo Tomás Rivera, allá pastor de la iglesia del Calvario, y damos la gloria al Señor, mi hermana Carmen Rita, mi hermana Yadira Lugo, Sandra Pizarro, también Arlene Bravo, Xiomara Méndez. Buenos días, Omaira y Ángel, buenos días. Dios bendiga cada vida que en esta mañana tiene a bien el conectarse con nosotros mediante esta red social que sabemos que es mal utilizada en ocasiones, mucho contenido desagradable, probablemente contenido que no trae bendición, pero en esta mañana es nuestro anhelo traer un mensaje de la palabra por estos medios sociales y queremos dejar muy claro que los tiempos que vivimos son tiempos proféticos de los cuales es necesario compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo y que nos devuelva nuestro hambre por la fe en la palabra, por la fe en lo que hemos conocido. Dios te bendiga, Mayra, buenos días. Y en esta mañana vamos a presentar este espacio, vamos a compartir este programa con nuestros contactos para que el Señor opere un milagro y de alguna manera esta palabra llegue al corazón de alguien. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te adoramos y te damos las gracias. Señor, gracias por permitirnos abrir los ojos a un nuevo día. Gracias por dejarnos, Señor, poder realizar, Padre, las cosas que tú has permitido para este día que podamos hacer. Espíritu Santo de Dios, yo te presento a los hermanos, a los amigos, Padre, que se conectan mediante la red social. Oh Padre, permite que sea tu palabra la que lleve un mensaje directo al corazón de alguien. Padre, que necesite reconocer, Padre, que en este tiempo que vivimos necesitamos volvernos a la palabra. Oh Espíritu Santo, yo te pido por las vidas, Padre, que necesitan un milagro de parte tuyo. Oh Espíritu Santo, nos unimos, Señor, en esta oración, pidiéndote, Padre, que tú seas, Señor, propicio a cada vida. Oh Padre, y conforme a tu voluntad, Señor, podamos hacer que este pueblo, Padre, que esta gente, oh Dios, pueda encontrar la verdad en tu palabra. Padre, no en la religión, no en las denominaciones, Padre, sino en lo que es tu presencia, tu palabra es la verdad. Oh Espíritu Santo, reprendemos y atamos todo espíritu de confusión, todo aquello que pueda traer controversia y que no permita, Padre, que tu palabra pueda fluir, Señor, como esa espada que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Oh Espíritu Santo, mira tu iglesia, regada por el mundo, Padre amado, donde probablemente, Señor, se encuentran con hambre y sed de tu palabra. Espíritu Santo, mira las situaciones, Padre, que se están dando de la manera geopolítica alrededor del mundo. Señor, que nos traen un mensaje de la palabra, haciéndonos saber que los días que vivimos son postreros. Oh Espíritu Santo, te ruego que sea la unción que pudre los yugos de impiedad la que lleve esta palabra al corazón de alguien. Padre, reprendemos todo espíritu de confusión y proclamamos la palabra, la gloria para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada hermano José Echevarría Cabán, buenos días. Estamos comenzando nuestra transmisión en esta mañana y queremos compartir una palabra, ya que desde muy temprano hemos orado y hemos presentado nuestras vidas delante del Señor, y la palabra que queremos compartir se encuentra en el libro de Romanos capítulo 1, versos del 1 al 4, y dice la palabra del Señor: Pablo,
Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne, que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Dios te bendiga, Evelyn Gallosa, buenos días, nuestra hermana en Cristo. Estamos compartiendo la palabra en Romanos capítulo 1, versos del 1 al 4. Fíjate que el personaje que en esta semana te estamos hablando es un personaje que muchos conocemos, es el personaje de Pablo. Pablo, un hombre que había sido criado y tal vez tratado a los pies de un conocedor de la palabra llamado Gamaliel, y dice la escritura que él presenció la ejecución del primer mártir que luego de que Cristo ascendiera a los cielos, sabemos que es Esteban, la persona que estando predicando la palabra es perseguido por el gobierno romano y que era necesario que el Señor llamara a sus filas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y es Saulo de Tarso quien escribe la carta a los romanos. Como decimos dentro de la teología, esta carta a los romanos es un pequeño evangelio en miniatura, pues nos habla de todas estas enseñanzas que se convierten en una doctrina para nosotros, porque Pablo nos está hablando de quién es el Evangelio. Fíjate que él se presenta en esta carta en el capítulo 1, versos del 1 al 4, donde dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjate que él se reconoce como esclavo de Cristo y también se hace el título de apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjate que él como apóstol era un llamado, era alguien, un siervo que iba a llevar el mensaje, pero él también se consideraba esclavo de Cristo, porque en algún pasado él había sido alguien prepotente, alguien que aunque tenía dos ciudadanías y era conocedor de la ley, dice la palabra del Señor que en un momento dado de su vida él vivía persiguiendo a aquellos que quedaron conocidos como los del camino, porque eran gente que tal vez estaban siguiendo al Señor en medio. Dios te bendiga, Carmen Rita, buenos días. Y estamos compartiendo la palabra en Romanos capítulo 1, versos del 1 al 4. Y dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios. Fíjate que en medio del mensaje que nos quiere traer el apóstol Pablo, él nos deja ver claramente que él es esclavo de Cristo Jesús. Fíjate que en este tiempo de tantas voces que oímos tanto tiempo pues por las redes sociales en ocasiones, o que vemos en ocasiones la presentación de personas que para este tiempo se hacen llamar de una manera o de otra, reconocemos por la palabra que las denominaciones y tal vez los llamados a ministerio probablemente están mal definidos, distorsionados en un tiempo como el que vivimos, porque reconocemos por la palabra que estos títulos en ocasiones, lejos de ser lo que define el apóstol Pablo, un servidor, lejos de ser definidos como alguien que lleva el mensaje, nosotros vemos que en este tiempo se convierten casi en estratas sociales, en títulos donde probablemente las personas necesitan ser vistos, ser servidos, y no son personas que a lo mejor están dispuestos a hacer lo que tienen que hacer, porque en medio de un tiempo postrero hay una distorsión del mensaje de la palabra, y es necesario que por estos medios nosotros también como iglesia alcemos nuestra voz. Y fíjate que cuando alzamos nuestra voz no lo hacemos para ofender, pero sí lo hacemos para presentar el Evangelio de Jesucristo. Reconocemos que en medio de un tiempo postrero hay una distorsión de lo que es el Evangelio de Jesucristo predicado por el apóstol Pablo,
en medio de un tiempo postrero se ve como una religiosidad. Dios te bendiga, hermana Sandra Pizarro. Estamos conversando la palabra en Romanos capítulo 1, versos del 1 al 4, y nos presentan este personaje, el apóstol Pablo, esclavo de Cristo Jesús. Fíjate que él se hace llamar apóstol porque fue Cristo quien lo llama a ser apóstol para llevar el mensaje de arrepentimiento. Y fíjate, haciendo un contraste de lo que se presenta en estos tiempos, reconocemos que hay una distorsión de lo que es el mensaje de Jesucristo versus lo que es las religiones que tenemos en este tiempo. Nosotros sabemos que hay un mensaje distorsionado que lleva tal vez hacia la apostasía como parte de esas señales que seguirán a los que creen. Y la verdad es que la iglesia del Señor ha sido insertada en medio de un tiempo postrero, y en el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en medio de creyentes que eran no venían de una formación judía, venían tal vez de esa influencia pagana que había aportado aquel mundo helenístico, aquel mundo griego, que había aportado tanta fuerza en la cultura, y probablemente lo que había era una mezcolanza, pero al apóstol Pablo se le designó para predicar el evangelio de Jesucristo a una iglesia que no tenía conocimiento de quién era Jesús. Y es por esa razón que el apóstol Pablo es llamado a traer un mensaje del evangelio por parte de unas vivencias que él tuvo en medio de aquellas persecuciones donde él mismo había presenciado la muerte de aquel mártir llamado Esteban, quien había sido precursor del mensaje del Señor en medio de un imperio romano que estaba persiguiendo al movimiento que creían ellos Jesús de Nazaret. Pero Jesús de Nazaret no era un movimiento religioso. Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, y es el apóstol Pablo quien le escribe al pueblo romano y le dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Fíjate, dice que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Reconocemos que la ley fue presentada en todos los medios. Dios siempre tuvo una voz, y en este caso del Antiguo Testamento vemos que levantó hombres, esas voces proféticas que tenían que tener su oído muy bien puesto en el cielo para que cuando abrieran la palabra, la boca, pudieran traer esa voluntad de Dios a la tierra. Es ahí donde vemos la ejecución de profetas como el profeta Elías, quien dice en la palabra que él trae fuego del cielo en momentos donde tenía que ser demostrado y el pueblo encarado a decidir si le servían a los Baales o le servían al Dios verdadero, reconociendo que el pueblo de Israel, la nación que fue escogida por Dios para que fuera el testimonio para un mundo que estaba en crisis, se había mezclado y con naciones paganas, y se había olvidado del gobierno que Dios había establecido, y en aquel momento pidió el gobierno humano llamado monarquía, y dentro de aquel gobierno humano comienza a decaer la nación, se divide en dos, 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, las 10 tribus del norte conocidas como el reino de Israel, pero las 2 tribus del sur se conocían como el reino de Judá. Era parte de Israel, pero estaban divididos. Y reconocemos por la palabra que hubieron unas situaciones de negociaciones incorrectas, porque en el primer pacto se había establecido que ellos tendrían que presentar ofrendas y sacrificios, llevarlas a Jerusalén, allí donde estaba el templo de Dios. Pero en el momento que se divide el pueblo en una monarquía, comenzaron a haber intereses políticos, intereses que eran meramente materiales para
para llevarlos lejos, muy lejos de lo que era la verdadera adoración a Dios. Es por eso que en el Nuevo Testamento vemos escenas como la de Jesús cuando llega a la tierra y dice en la palabra, Dios te bendiga, prima Daisy Rivera, te había saludado, a mi primo también Tomás Rivera, haciendo la alusión a nuestra predicación de Romanos, la enseñanza de Romanos 1, del 1 al 4. Y hablando del apóstol Pablo, en esta ocasión vemos que es un hombre llamado de lo que era la religiosidad, de lo que era el judaísmo, de lo que era eso que él había conocido, conocedor de la ley, pero que se había distorsionado y de alguna manera se había hecho uno con el gobierno de aquel tiempo, y reconocemos que era la situación para la cual Dios estaba llamando a Pablo para que predicara un evangelio donde se tendría que enfrentar a la oposición de un gobierno distorsionado, de un gobierno que quería exterminar a aquellos seguidores de Jesús, pero desconociendo totalmente que en medio de Hechos capítulo 2 dice la palabra que desciende el Espíritu Santo y bautiza a los que estaban allí en el aposento alto. Pero no se quedó solo ahí, el Espíritu Santo también estaba llegando en las afueras de Jerusalén sobre personas que tampoco sabían completamente lo que era el evangelio, pero Dios estaba haciendo esa labor para que el pueblo pudiera entender que la salvación no era únicamente para el pueblo judío, sino que la salvación se extendía al pueblo gentil. Y es por esa razón que Jesús llama directamente al apostolado, al apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso, y una vez comienza a ser tratado por Jesús mismo, él le cambia el nombre a Pablo, y reconocemos por la palabra que en esta carta a los romanos Pablo se presenta, Pablo esclavo de Cristo, apóstol llamado, apartado para el evangelio de Dios. Es que el evangelio tiene una manera de ser, y es que es un mensaje vivo, es un mensaje de poder. Fíjate que el evangelio jamás podrá ser comparado a una religión, porque no es compatible, porque las estructuras que dirigen a una religión son meramente humanas, son meramente de la tierra. Por eso no podemos ser definidos como una religión, porque el aspecto religioso te separa hasta de tu familia. El aspecto religioso no te permite ser luz en medio de la oscuridad. El aspecto religioso te mantiene en una burbuja aparte. Pero dice la palabra del Señor que Pablo, escribiendo en su epístola a los romanos, apóstol llamado, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de los profetas. Dice la escritura que Pablo es incluido dentro de ese mover, dirigiéndole toda esa cultura de aquellos que se estaban convirtiendo, que eran gentiles. Era Pablo quien iba a hacer su mensaje dirigido a ellos, porque él era conocedor de la ley, porque tenía 2 ciudadanías. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Y dice la palabra en Romanos 1, del 1 al 4, que él presentándose como esclavo de Cristo. Fíjate que en este tiempo probablemente llamarse apóstol puede ser parte de un título que probablemente te pone por encima de una serie de personas, porque es visto como, no como tal vez se ve como un título, no un título de servidor, sino como un título que te da jerarquía, que está por encima de los demás. Y probablemente es la distorsión que el enemigo de las almas en medio de un tiempo de apostasía pretende proyectar. Y la palabra del Señor nos deja ver claramente que cuando Pablo fue llamado a ministerio, Pablo entendió que él era esclavo de Cristo. Fíjate que no venimos a ser servidos, venimos a servir. Y dice él claramente, Pablo, apóstol, llamado, apartado para el evangelio de Dios. Dice que él había prometido antes por medio de los profetas en las santas escrituras. Fíjate que se trata de que él está presentando a Jesucristo porque él es el evangelio.
evangelio. Cristo es ese anuncio. Cristo es un título, ¿verdad? Donde decimos que es el ungido, que habíamos enseñado la semana pasada, que Pedro se le da la revelación de que ver a Jesús como el Cristo. Y el Cristo no era otro que el resucitado. Ya sin haber sido crucificado y llegar a ese punto de su muerte, ya Pedro estaba viendo que Jesús era el Hijo de Dios y que él era el resucitado, el Cristo, el ungido, aquel que estaba cambiando la historia en dos. Por esa razón, en la teología ahora del apóstol Pablo, estamos viendo un contraste donde el mensaje va dirigido a gente que no tienen conocimiento de la ley, se le conoce como gentiles, y dice la Escritura que él había prometido antes por medio de los profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne. Y es que ahí queremos hablarte, porque hablar de la encarnación de Jesús, estamos hablando que Jesús era del linaje de David según la encarnación que él hizo, porque por medio del Espíritu Santo él se encarnó en el vientre de María. Pero esa parte divina de él, dice la palabra que él dejó su trono de gloria, porque él quería redimir la humanidad. Él quería llevarnos de ser un ser humano caído, que tal vez no tenía esperanzas para nada. Él quería darle el orden correcto, recuperar ese universo que había sido destruido por parte del enemigo de las almas, a quien todavía se le ha permitido por un poco de tiempo hacernos la contra. Pero tú has sido equipado con todo el poder que Cristo Jesús conquistó para nosotros, porque hay una labor que tiene que hacer la iglesia, que no es un grupo religioso, tampoco una entidad ni una denominación. Nuestra definición de iglesia es que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, que a pesar de lucir como gente común y corriente, la revelación de su palabra ha llegado a nuestro espíritu, que estaba lleno tal vez de filosofías, lleno tal vez de conocimiento humano, pero lejos estaba de haber tenido la experiencia que marca a Pablo en aquel momento donde iba persiguiendo a los primeros cristianos. Pero es Pablo quien, después de haber tenido la experiencia, reconoce que Jesús lo había llamado para ser apóstol y llevar un mensaje a aquellas generaciones que estaban convirtiéndose pero no tenían conocimiento de la palabra. Y en medio de ese mensaje que Pablo le estaba dejando en la carta de los Romanos a esos creyentes que no conocían la palabra, él les estaba citando en los profetas, porque era el mensaje de lo que estaban diciendo los profetas siempre, era que vendría el Mesías del linaje de David. Y fíjate, es en esta carta a los Romanos, en estos versos, donde dice acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne, que fue designado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Fíjate que Cristo Jesús, antes de haber llegado a la tierra, él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios porque él estaba allí, él directamente, él abandonó su trono de gloria, pero en el momento que él se encarna, en el momento que él deja su trono para venir a redimirnos, dice la palabra del Señor que él vence la muerte, y al vencer la muerte él es resucitado, y al ser resucitado él es elevado a un estado mayor, porque entonces dejó de ser el unigénito para convertirse en el primogénito de muchos hermanos. Por esa razón dice la palabra en el apóstol Juan, él decía, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De unigénito él llegó a ser el primogénito, que nos dice aquí en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribiendo acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne. Para la ley y según el pacto que se había establecido, Jesús estaba cumpliendo todos los requisitos que demandaban para nosotros ser redimidos. La ley nos condenaba a muerte, la ley nos llevaba a nosotros ser exterminados, pero la palabra dice que Jesús, cumpliendo todos los requisitos de la ley, él
descendió del cielo para hacerse como cuerpo de humano, esa parte humana que aporta en el cuerpo de María, dice la palabra que Él desciende y se encarna en el cuerpo de María para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Y una vez Él nos redime, dice la palabra del Señor que Él es coronado de gloria y de honra. Por eso Él es el único digno de desatar los sellos, porque Él cumplió con todos los requisitos de la ley acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne y que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Fíjate que ese poder que describe el apóstol Pablo, dice según el Espíritu de santidad fue designado Hijo de Dios, porque en ese momento cuando Él es resucitado, Él se es sentado y elevado a la diestra del Padre, y es ahí donde ese poder desciende sobre todo Hijo de Dios, que por eso dejamos de ser criaturas, y dice la palabra que nosotros cuando confesamos nuestro pecado empezamos a ser también hijos de Dios, porque el pecado te aparta de Dios, porque el pecado te mantiene como una mera criatura, y tú tienes que entrar a través de Jesucristo, entender que Él conquistó para nosotros ese cuerpo que Él nos va a otorgar en la resurrección. Y es necesario que tú entiendas que nuestro evangelio es un evangelio de poder, porque Jesucristo cumplió con todos los requisitos de la ley, y el apóstol Pablo explicándole esa verdad al mundo que estaba siendo perseguido en esta carta a los romanos. Él estaba determinándoles que Jesús era ese evangelio. Jesús era el Hijo de Dios del linaje de David. Fíjate que según la carne Él era del linaje de David, porque era lo que establecían los profetas según el pacto que se había establecido. Pero vemos en la palabra que cuando Él resucita, que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Fíjate que el Espíritu Santo es quien lo engendra en el vientre de María, y es por esa razón que al Él ser engendrado ahí, Él cumple todos los requisitos de la ley, y Él en todo momento nos otorga, cuando Él resucita nos otorga mediante el Espíritu Santo ese poder que actúa en nosotros, que lo resucitó. Y por eso dice la palabra que esas señales seguirán a los que creen, y es por esa razón que el evangelio no es una mera teoría, tampoco podemos compararla con una religión, porque es que conocer al Señor, es que nacer del agua y del Espíritu te entrega el poder que actuó en Jesús de Nazaret para ser levantado. ¿Y qué se traduce la salvación? La salvación de nuestras almas no es otra cosa que poder de Dios. La salvación de nuestras almas se traduce en una vida humana que, a pesar de que hay problemas y situaciones, ha sido plantado en la buena tierra. Es que cuando tú eres plantado en Jesús de Nazaret, tú comienzas a recibir lo que Él conquistó para nosotros. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido interrumpir tu mañana recordándote la palabra que le fue revelada al apóstol Pablo, donde él mismo dice: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol llamado y apartado para el evangelio de Dios. Un esclavo, conforme a la costumbre y a las leyes antiguas, era una persona que había sido comprada por su amo, sobre quien él tenía derechos hasta el punto de poder quitarle la vida. Pablo era pues esclavo de Cristo, porque él entendía que el mismo Jesús se le había revelado, y mientras él estaba persiguiendo a aquellos creyentes del camino, Jesús se le aparece y le llama para que sea su siervo. Y Pablo, reconociendo la verdad que él había estado persiguiendo
aceptando el llamado porque él reconocía que había un mensaje que compartir con aquellas generaciones que no sabían nada de Jesús. Y el apóstol Pablo no se define apóstol como una estrata social, tampoco como un título aparte para verse como una jerarquía, como un título superior a los demás, sino que viéndose como apóstol llamado y apartado para el evangelio de Dios. Reconocemos que en tiempos de postreros como los que vivimos, vemos estos títulos como algo de una estrata social o tal vez como un nivel jerárquico superior a los demás, pero vemos que la definición que nos da la palabra de lo que es ser apóstol es ser un servidor, es ser alguien que tiene que llevar el mensaje y que él había prometido. El apóstol Pablo, dirigiéndose al pueblo que estaba siendo perseguido, dice que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Ellos conocían muy bien lo que era la ley, y aquellos profetas que hablaron en medio de aquellos tiempos de cautividad, donde sabemos que ellos tenían la esperanza de que llegara un libertador. Pablo está enseñándole a esos seguidores que era necesario que Pablo, escribiendo y describiéndose como apóstol, como esclavo de Cristo, él estaba entregando al Señor su vida para que él fuera quien lo dirigiera. Dice que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne. Fíjate que Jesús estaba cumpliendo aquellos requisitos que demandaba la ley, porque él era el que estaba sustituyendo el lugar nuestro, de nuestra condena, aquello que la ley nunca pudo cumplirse del todo. Jesús estaba cumpliendo en su propio cuerpo todo aquello que demandaba para nuestra salvación. Por eso dice que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Sabemos que el Espíritu Santo es por medio del Espíritu Santo que Él llega al vientre de María, y es en esa encarnación donde Él tiene esa parte divina y esa parte humana que Él nos redime, porque Él cumple con todos los requisitos de la ley, haciendo de nosotros, en medio de un tiempo como el que vivimos, de tantas voces que escuchamos por ahí, tenemos que reconocer que el mensaje del evangelio revelado en la palabra es uno de poder, que el evangelio revelado en la palabra, a quien escribe el apóstol Pablo en sus 13 epístolas que escribe en el Nuevo Testamento, dejándonos saber que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo y que Él es el ungido y que nos ha otorgado poder, convirtiéndonos en iglesia. Fíjate que no te definimos iglesia como un grupo religioso, tampoco como una denominación, porque entendemos que este tiempo que vivimos es un tiempo de mucha confusión, y es necesario que tú entiendas que Jesús de Nazaret está vivo, y que si hoy habita en nosotros es por medio del Espíritu Santo, porque nuestro espíritu humano necesitaba esa transformación que únicamente se da con el nuevo nacimiento en Cristo. Y es que nacer de nuevo demandará que nosotros confesemos nuestro pecado y que nosotros entendamos que no somos religiosos, que no hemos sido llamados a ser religiosos, y que dice sí la palabra que Jesucristo fue designado en su resurrección Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo es el único digno de desatar los sellos, porque fue Él quien vino en términos humanos a salvar la humanidad, y Él eleva a un nivel más alto aquellos que nacen del agua y del Espíritu. Hasta ese momento Él era el unigénito, el único que
desciende, pero en resurrección Él se convierte en el primogénito de muchos, porque eso es lo que es iglesia. Iglesia no es una denominación, iglesia tiene por cabeza a Jesucristo y nosotros somos una parte de su cuerpo. Por eso nos levantamos en contra de esas voces religiosas, porque reconocemos que el sacrificio de Cristo Jesús nos otorga la libertad y nos hace entender que somos portadores de un mensaje que no es teórico, de un mensaje que no es meramente de conocimiento, es un mensaje de poder. Por eso esas señales seguirán a los que creen. Y dice la Escritura, y el apóstol Pablo, dirigiéndose en la carta a los romanos, le dice acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne y que fue designado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es Jesucristo quien es elevado, porque cuando Él resucita, Él nos está otorgando a nosotros ese poder, porque desde el momento que Él resucita, Él nos convierte en iglesia. Hemos sido redimidos y cuando pasamos por el arrepentimiento, Jesucristo está entregándonos una vida eterna que no puede ser limitada a algo religioso. Eso es muy pequeño para nosotros decir que hemos sido tocados por una religión. No podemos quedarnos en el aspecto religioso. Nosotros reconocemos que nacer del agua y del Espíritu es otra cosa. Es que nuestras cosas, nuestra vida antigua quedó atrás y que somos investidos del poder que actuó en Jesús, porque Jesús es traído, porque Jesús desciende del cielo para redimirnos. Y es por esa razón que dice la palabra que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Es que solamente aquellos que se les revela que Cristo Jesús descendió, era de quien hablaban los profetas y quien es resucitado, ese poder que actúa en nosotros mediante el Espíritu Santo, es las señales que te siguen hoy. Y es por eso que en medio de voces religiosas, de voces que tal vez se traducen en diferentes religiones, hoy la iglesia ha entendido que ha sido llamada en medio de un tiempo postrero a poder manifestar el poder que tiene ese reino, que ha sido implantado en nuestro corazón, y que nosotros, al tener la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos que manifestar poder. Es por esa razón que iglesia no es un grupo religioso, tampoco una denominación, sino que iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a aquellos creyentes que estaban siguiendo al Señor y que tenían que esconderse en diferentes lugares, pero que habían experimentado el poder del Espíritu Santo en sus vidas, ellos tenían que entender que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Y es que nosotros sabemos por la palabra que fue Jesús designado Hijo de Dios por causa de haber resucitado, porque ese poder es lo que lo hace a Él digno de desatar los sellos que se han de ser desatados para que pueda Él hacer la justicia que tiene que hacer. Es por eso que en el periodo de la gracia, que es un tiempo que no sabemos cuándo ha de terminar, pero por las señales que vemos sabemos que estamos muy cerca. Es necesario que tú también no seas confundido de ser religioso, sino que seas conectado por la palabra, esa palabra que es espada, que penetra como espada de doble filo hasta separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que a través de Jesucristo tú eres salvo. Es que a través del Espíritu Santo tú recibes ese Espíritu Santo que te mantiene en santidad, que te llama a ser separado para ser dedicado al Señor. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo. Estamos predicando la palabra en Romanos capítulo 1, versos del 1 al 4, y estamos diciendo que Pablo le escribe y se presenta. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado apóstol
llamado apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne y que fue designado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Claro que sí, Romanos 1 del 1 al 4. Y es que Jesucristo fue el único digno que según Juan lo ve en el último libro de nuestra Biblia, Apocalipsis, como el único digno de desatar los sellos en aquella visión de revelación. Pero el apóstol Pablo, entendiendo que tiene que presentarle a un pueblo que no conoce tal vez quién era Jesús, él se presenta como esclavo de Cristo. Y es que un esclavo no tiene libertad para elegir nada, y Pablo entendía que era un privilegio ser esclavo de Cristo porque él tenía un llamado a servir. Fíjate que en contraste con nuestro tiempo, en medio de un tiempo postrero, tal vez el título de apóstol para muchos es una estrata social, para muchos es un título de jerarquía, pero el apóstol Pablo, entendiendo que él era un esclavo de Jesucristo, él estaba presentándole a aquellos seguidores de Jesús el asunto del evangelio, que no era otra cosa que poder de Dios. Fíjate que limitarlo a un aspecto religioso es denigrar lo que representa lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y dice aquí acerca de su hijo que era del linaje de David según la carne, es que Jesucristo se encarna, deja su trono de gloria y desciende a la tierra en esa parte humana que a nosotros nos era necesario que él redimiera la humanidad, comprando la humanidad a precio de sangre, porque aquella cruz del Calvario representaba que era clavada la condena que por mediante la ley estábamos condenados a muertes. Jesucristo estaba cumpliendo aquel anuncio, aquel primer pacto que se había dado a los profetas, donde era necesario que él redimiera a la humanidad y que él descendiera de su trono de gloria. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo. Romanos capítulo 1, versos del 1 al 4. Y en esta teología de Pablo, dirigido a gente que no conocía tal vez más que la ley, era necesario que él presentara el evangelio de Jesucristo. Jesucristo, quien estaba cumpliendo como hijo de Dios, se había encarnado en el vientre de María y había cumplido todos los requisitos de ley, porque él era de quien se hablaron los profetas, de que nacería de una virgen y que él estaba dejando su trono de gloria, y es él el cumplimiento de un evangelio que hoy tú y yo podemos predicar, que hoy tú y yo hemos experimentado, porque el nuevo nacimiento en Cristo nos da poder. Y es que él según el apóstol Juan, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que Juan lo presenta como el Hijo unigénito, pero en el apóstol Pablo, en estos versos de la carta a los romanos, vemos que Pablo, entendiendo lo que representaba a Jesucristo, Jesucristo era del linaje de David, estaba cumpliendo con los requisitos de la ley, pero dice fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es que cuando Jesucristo cumple con los requisitos de ley, él entrega su vida, pero él resucita y es designado Hijo de Dios por el poder, porque él venció la muerte, y al vencer la muerte él es designado Hijo de Dios. Y en este momento para nosotros es necesario entender que el poder que actúa en nosotros se llama el Espíritu Santo, y ese poder que actúa en nosotros nos hace tener un tesoro por dentro. Por eso, aunque lucimos como gente común, entendiendo ese mensaje, nosotros sabemos que ese poder actúa en nosotros y que la salvación es necesario cuidarla, porque la tenemos para nosotros poder manifestar el poder y que otras personas también lleguen a ese reino, a ser parte de ese reino, y puedan entender que Cristo no murió en vano, que Cristo
Dios te bendiga, hermano Arcelio Rodríguez. Estamos conversando la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 1, versos del 1 al 4, donde en esta ocasión el apóstol Pablo dice esclavo de Cristo Jesús. Fíjate que un esclavo no tenía derecho a tomar decisiones propias. Un esclavo no podía decir que iba para un lado sin haber sido autorizado por su amo, pero él se consideraba esclavo de Cristo Jesús. Y sabemos que Cristo es un título, el ungido, y fue el mismo título que vio Pedro, decíamos nosotros la semana pasada, a quien Jesús se le revela antes de haber sido crucificado. Él lo puede ver como el Cristo, el apóstol Pedro. Pero fíjate que el apóstol Pablo se ve como esclavo, esclavo de Cristo Jesús, porque él ya no se ve como una persona que está tal vez por encima de los demás. Él se ve como alguien que fue llamado a enseñar la palabra, el evangelio, ese mensaje que él hace saber en esa carta a los romanos, apóstol llamado, apartado para el evangelio, que él había prometido antes por medio de los profetas en las santas escrituras. Es que el mensaje del apóstol Pablo está presentando a un Jesús que está cumpliendo todos los requisitos de la ley, y que sí, él dejó su trono de gloria siendo hijo de Dios, pero al encarnarse en el vientre de María, él nace como humano, y esa parte divina es la parte que nosotros recibimos de él cuando nacemos del agua y del espíritu. Es que cuando nacemos del agua y del espíritu dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Es que cuando nacemos del agua y del espíritu no somos religiosos, nos convertimos en la novia, en iglesia, nos convertimos en portadores de su presencia. Por eso el Espíritu Santo que habita en nosotros, es necesario que nosotros le busquemos todos los días por medio de la palabra. Compremos esa porción de aceite que es tan necesaria para mantener nuestras lámparas encendidas, porque tu identidad de iglesia no es religión. Es que tu identidad de iglesia es manifestar el poder. Es que tu identidad de iglesia tienes que ver que tienes que comprar el aceite todos los días delante del Señor para mantener tu lámpara encendida, para que puedas hacer tu función. Como iglesia eres portador de un mensaje. Como iglesia manifiestas el poder que actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo. Esa es la distorsión que hay entre lo que es iglesia como religión a lo que es iglesia como los nacidos del agua y del espíritu. Es por esa razón que en esta mañana hemos querido traerte esta enseñanza de la palabra, para que entiendas que el apóstol Pablo está diciendo a esos primeros convertidos acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne. Fue Cristo quien cumplió todos los requisitos que establecía la ley, porque es él quien encarnado dejó su trono de gloria, pero él quería redimirnos, y él era el único digno que nos presenta el apóstol Juan en su carta de revelación, donde en la revelación final él puede ver a un Jesús que es digno de desatar los sellos que muy pronto han de ser desatados cuando el Señor escoja su iglesia de este mundo. Y es necesario que tú entiendas que el mensaje de la iglesia del Señor es arrepentimiento. Nuestro mensaje es un evangelio de arrepentimiento. Por eso no somos designados como un grupo religioso. Dios te bendiga, primo y pastor Tomás Rivera. Estamos hablando la palabra porque la distorsión de un tiempo postrero es apostasía, donde simplemente lleva a las personas a ser parte de una denominación o de un grupo religioso. Pero cuando nos es revelada el evangelio de salvación, no podemos decir otra cosa que lo que decía el apóstol Pablo, donde él se presenta como esclavo de Cristo Jesús. Y un esclavo no tiene tal vez derecho a nada. Él estaba como una esclavitud voluntaria, porque él sabía que él tenía un mensaje que compartir. Y él nos presenta en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, él se presenta como apartado para el evangelio de Dios. Él sabía que tenía un mensaje que compartir, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne, y que fue designado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad. Sabemos que Cristo Jesús fue
fue ahí encarnado por medio del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nacemos, hacemos profesión de fe, hacemos arrepentimiento, es el Espíritu Santo quien nos hace nacer de nuevo y nosotros nos convertimos en esos que dejamos de ser. Él era el unigénito, pero en esta ocasión, cuando Él resucita, Él se convierte en el primogénito de muchos. Por eso los otros muchos somos nosotros, como iglesia del Señor, porque al nacer de nuevo, nosotros nos convertimos en esa iglesia que sabe que sin Él es nuestra cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Pero nuestro tiempo en la tierra está acabándose y no sabemos fecha ni hora, pero es necesario que entendamos que Jesucristo está muy próximo a recoger su iglesia y que es necesario que tú entiendas que este es el tiempo aceptable, que es el día de salvación ahora, porque reconocemos que los eventos que acontecen al otro lado del mundo nos dejan saber claramente que el tiempo de la gracia está por acabar y que es necesario que tú entiendas que hay que hacer arrepentimiento, que no nos podemos quedar tan pequeños como unos religiosos, que tenemos que trascender a poder compartir el mensaje de arrepentimiento, los nacidos del agua y del Espíritu. Y es que el Espíritu Santo actúa en nosotros como en ese momento actuó en Jesús. Él es la cabeza, pero Él se convierte en el primogénito de muchos, porque nosotros en esta tierra hemos entendido cuál es nuestro lugar, y es que nosotros expresamos el mensaje de arrepentimiento, porque solo su sangre fue el único que pudo dejarnos a nosotros entender que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. En esta hermosa mañana vamos a dar por terminado nuestro devocional, pero te queremos dejar con esta enseñanza de la palabra para que entiendas que Jesucristo en resurrección es designado como hijo de Dios, y todo aquel que nace del agua y del Espíritu se convierte, deja de ser criatura y se convierte en hijo de Dios. Y eso es lo que manifiesta la iglesia del Señor, el mensaje de arrepentimiento. Muy pronto la iglesia va a desaparecer de la tierra y es necesario que tú entiendas que el tiempo de gracia está por acabarse y que es necesario que hagamos arrepentimiento, que nos convirtamos a Él del agua y del Espíritu, nacidos de nuevo del agua y del Espíritu. Por eso esas señales seguirán a los que creen, y es por esa razón que en esta mañana queremos dar por terminado nuestro devocional. Nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, pero nosotros en el día de hoy, lunes, celebramos un culto hermoso a nuestro Señor que se llama culto de lunes de guerra. Es un culto de intercesión donde el Señor manifiesta su poder a través de ese poder que tiene el Espíritu Santo en cada una de las vidas que nacen de nuevo. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido traerte el mensaje de arrepentimiento y te invitamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Es por esa razón que no limitamos el cuerpo de Cristo a un mero grupo religioso o a una secta. No somos un grupo religioso, somos la voz del Señor en medio de un tiempo postrero. A través de la palabra te predicamos el arrepentimiento, porque Él fue quien nos otorgó la salvación mediante el Espíritu Santo. Y es por esa razón que en esta mañana hemos querido traerte la enseñanza de la palabra. Oramos por cada uno. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por cada vida, Padre, que al lado de su artefacto electrónico nos ha acompañado. Permite, Espíritu Santo, que sea esta enseñanza de tu palabra la que encuentre cabida en el corazón de alguien, oh Padre, que no ha entendido que el tiempo de gracia se acaba y que Cristo Jesús es más que una religión, es poder, es una transformación. Oh Padre, yo te ruego en esta hora que tú hagas libre al cautivo. Oh Padre, que tú traigas por tu palabra a estas vidas, Padre, que sean buena tierra y que la semilla del evangelio pueda reproducirse, oh Señor, haciéndolos parte del cuerpo de Cristo. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada hermano y hermana, cada amigo y amigo dentro de esta red social. Compártelo con otros para que otros también lleguen a conocer el mensaje de la palabra. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.